el Señor me llevó a un verso y él me recordaba y decía: el amor se enfría a causa de la maldad. Y al verse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Con esta ola de muertes, de sicariatos, tanta delincuencia, tanto narcotráfico, es una gran realidad que se ha infundido temor en la atmósfera. Y muchos ya no se congregan porque tienen miedo a salir en las noches. Muchos no hacen mayor esfuerzo por estar dentro de la iglesia porque me da miedo, y si me roban, me di cuenta que en el barrio robaron, mataron a esto, yo prefiero guardarme. Bueno, Satanás cumplió su objetivo, y es el amor enfriarlo, el amor que usted tiene hacia Dios. Lamentablemente mucha gente todavía sigue buscando una iglesia cómoda. Se congregan a las iglesias si la iglesia le quedara a la vuelta de su casa. Si le quedara a la vuelta de su casa, felices. ¿Sabe que es una gran mentira? Yo llevo a esta iglesia a la vuelta de su casa y siguen yendo los domingos. A mí no me digan es que está muy lejos. O es que siguen siendo los domingos. ¿Saben por qué? Porque el problema no es el lugar donde esté ubicada, el problema es el amor que tengo hacia Dios. Es muy triste porque yo vivía en el norte cuando me enamoré de mi esposa, y mi esposa era de allá del suburbio. Y no importa a qué lugar nos citábamos, nos quedaba lejos de nuestras casas, pero estábamos ahí porque nos amamos. Yo creo que si usted ama a Dios de verdad, el lugar y la distancia nunca será un impedimento para citarse con Él, porque es una cita de amor. A no ser que a usted le guste dejar plantado al Señor. Amén. Entonces, como decía Raquelita, debemos examinarnos en qué nivel de potencia está nuestro amor hacia Dios. Amén. Muchos se han vuelto domingueros, y entiendo en cierta manera. Entiendo que muchos están lejos, pero no te doy la razón. No te doy la razón. Porque para trabajar sí viajamos. Para trabajar y trabajo nos pegamos un viajezote para llegar al trabajo, y el trabajo no lo amas. Pero ¿sabes por qué lo haces? Por compromiso y por necesidad. Madrugas, así el bus te tome media hora o una hora, lo haces porque el trabajo te genera plata y necesitas para comer. Pero si supieras que la iglesia te genera vida y lo necesitas para vivir. Amén. Porque para otras cosas sí viajamos. Para ir al centro, para ir a lugares lejos, lo hacemos. Para ir a una consulta, lo hacemos. No medimos la distancia, lo hacemos. Pero la iglesia, es que está muy lejos, como si el pastor pusiera una iglesia aquí cerca. Es facilitarle la comodidad a la gente. Yo creo que entiendo a esas personas, les entiendo. Nunca les exigiré que vengan, pero no te voy a dar la razón. Y no te diré que tú estás en lo correcto. Porque el amor no lo puedo medir. El amor que un creyente puede desarrollar a Dios no tiene medida, es un amor sin medida. Porque Él lo derramó hacia nosotros sin medida. Él me amó pasionalmente y espera de nosotros un amor apasionado. Eso capaz lo estaré compartiendo mañana. Mañana estaré hablando muy posiblemente de la vida que produce el Espíritu Santo. Y mañana nos daremos cuenta si, ¿verdad? Estamos llenos, todavía estamos vacíos de Él. Hoy es otro tema. Dile que a tuyo, Dios quiere llenarte con su Espíritu Santo sin medida. Vamos a Hechos 1:8. Hechos 1:8.
Damos gracias a Dios porque los de la libertad están aquí. Un aplauso a ellos. Eso es amar a Dios. Ellos gastaron más que todos nosotros gastan gasolina. Pero bien. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Diga conmigo, recibiré poder cuando haya venido. O sea que no hay poder sin presencia del Espíritu. No hay poder si no hay una llenura del Espíritu. El escritor de los Hechos dice que Jesús dijo textualmente: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es poder, pero una llenura de Él genera poder. ¿Me entiende? Él no es paloma, como muchos se refieren a Él, pero es sensible como ella. No es fuego, pero a veces quema. No es frío, pero refresca. Pero el Espíritu de Dios es una persona. Usted no lo puede tratar como una cosa que necesita. Él es una persona. Dile que a tuyo es una persona. Ya conmigo, es una persona. No es un reloj que tú lo tienes guardado en un armario y que mañana que tienes que salir vas al armario, lo abres y te vuelves a poner el reloj y lo usaste en aquella cita, pero regresas a casa, te vuelves a sacar el reloj y lo vuelves a guardar. Ese no es el Espíritu de Dios. Y así no lo podemos tratar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una cosa, es un par de zapatos que mañana lo usaré en el domingo y lo uso solamente para el domingo. Las 2 horas en el culto llego a mi casa y me cambio el zapato y lo vuelvo a guardar en el closet. Y para que no se vea tan sucio lo limpio, lo lustro, le pongo betún y le paso un trapo y lo hago brillosito como nuevo, pero estaba guardado. Y a veces tratamos lamentablemente al Espíritu de Dios como algo y no como una persona. Yo no tengo a mi esposa guardada en un closet y solo la saco los días que yo la necesite, porque mi esposa no es una cosa, mis hijos no son una cosa, y yo no puedo tratar a la persona como que fueran cosas. Amén. Él es una persona. Y así como paso el día con mi esposa, paso el día con mis hijos, debo pasar el día con el Espíritu de Dios. Usted debe pasar el día con el Espíritu de Dios. Mientras hace las cosas de la casa, mientras sale a la calle, mientras sale a trabajar, Espíritu de Dios, te necesito. Converse con el Espíritu de Dios, pregúntele al Espíritu de Dios, dígale: enséñame, Espíritu Santo, corrígeme. Me llegaron estos pensamientos, fuiste tú, fui yo, fui el diablo. El Espíritu de Dios no es una cosa que solo venimos al culto, hablamos recién del Espíritu Santo de Dios y me voy a la casa y nunca más lo vuelvo a mencionar hasta el próximo culto. No podemos seguir tratando al Espíritu de Dios como que fuera algo y no una persona. Créeme que muchas veces, si fuéramos tan dependientes del Espíritu Santo, muchas veces que usted se duerme en el culto, pero su dependencia a Él hará que aún saliendo de la iglesia Él le pueda hablar. Pero ¿qué pasa con aquellos que solo lo buscan en la iglesia? Se duermen y no lo vuelven a escuchar en el día. Ya conmigo, yo necesito el Espíritu de Dios. Tenemos una gran misión como creyentes, y es establecer el reino de Dios sobre la tierra, así como lo hizo Jesús. Jesús vino a establecer el reino de Dios sobre la tierra. Pero esto no será posible sin la intervención divina del Espíritu Santo. Diga conmigo, no será posible sin la intervención divina del Espíritu Santo. Yo no quiero caer lo que lamentablemente muchos ministros han caído para atrapar a la gente en tantas fórmulas, en tanto carisma, pero carecen de la intervención del Espíritu de Dios. Porque si yo los traigo a la iglesia por un producto que presente o por un show que presente, debo de mantener los shows vigentes para que usted no se vaya. Siempre tengo que traerle un pastor invitado porque es la única forma que usted se congregue. Debo de traerle un grupo musical para que usted venga ese día y traiga invitado. Entonces
Debo de mantener a la iglesia, eso es una gastadera de plata. Ya conmigo el Espíritu Santo es ahorrativo. Y a veces caemos. Y no es por nada de los músicos. Felicito a los músicos hoy. Dios ayudó a Melo del día. Pero a veces, como músico, bueno, ¿qué pasa si le pongo un poquito de quiebre de voz, un poco más de melodía? La gente será cautivada. Y a veces tendemos a hacer eso y a creer que nuestra experiencia o habilidad humana puede cautivar los oídos del que me oye. Entonces ya no somos dependientes del Espíritu Santo. ¿Me entienden? Amén o no amén. Entonces, el primer día que nos tocó liderar, ese día oramos, ayunamos, porque el pastor me dijo que tengo la responsabilidad de compartir un verso. Hasta oraste para un verso. Hasta ayunaste capaz o vigilaste y no dormiste porque mañana el pastor te dijo que recogía las ofrendas. Pero una vez que ya sabes Biblia, ya no oras y ayunas con tanto nerviosismo como el primer día que te tocó ministrar. ¿Por qué? Porque ahora ya sabes versos, desarrollaste elocuencia, te hiciste una persona muy práctica, con facilidad para hablar y ministrar. Entonces ya no hay tanta dependencia como el primer día que me llamaron y no sabía hacer nada. ¿Me entiendes? Es como las jovencitas cuando se casan y aprenden a cocinar, todos preguntan. Las que preguntan, porque ni preguntan. Pero las que preguntan, todos preguntan. Pero ya cuando ya saben, ya no tienen esa necesidad. Yo prefiero presentarme todos los días ante mi Señor como un ignorante, como un alguien que no sé. Como un día le dije a unos hijos que me acompañaron, aprendí en esta vida que siempre seré un estudiante y que nunca me terminaré de graduar en esta tierra, pero arriba sí. Si usted tiene esta actitud, créeme que habrá una apertura mayor para que el Espíritu de Dios le continúe enseñando. Por eso Jesús dijo: bástele al siervo ser como su Señor. No pretenda ser mejor que el maestro, dijo Jesús. Baste ser siervo, ser como su Señor, y al discípulo como su maestro. Basta. Dile que a tuyo, así debes de vivir siempre. El maestro es Él. Nosotros siempre seremos siervos. Amén. Saldremos de aquí, de este ayuno. Usted seguirá buscando: Espíritu de Dios, ayúdame. Espíritu de Dios, usted ya le preguntó si al Espíritu Santo si está bien que usted se quede entre semana y no venga a los cultos. Pastor, es que ya sé la respuesta. Entonces hablamos de rebeldía. Créeme que mientras más estudio de este espíritu me doy cuenta que necesitamos muchísimo que aprender. Mucho. Dile que tú necesitas mucho que aprender. No hay escuela, universidad, instituto, seminario que supere las enseñanzas del Espíritu de Dios. No importa, un ejemplo, cuántos coaches te enseñen con las voces para cantar, no supera el que te creó las cuerdas vocales. No importa cuántos doctorados tengas en la universidad, no superan el que trajo sabiduría. No importa cuánto usted estudie, cuánto se prepare, lo que usted alcance a recibir no se compara al maestro del Espíritu de Dios. Si usted se contenta por los conocimientos que adquiere, dile que tú no sabes lo que es todavía que el Espíritu de Dios te enseña. Supera todo conocimiento, supera toda habilidad humana para captar alguna información. El Espíritu de Dios no necesita que alguien se gradúe de algún instituto, de alguna universidad para usarlo con elocuencia frente a un público de un estatus social alto. Porque si diríamos que para Dios usar a alguien que llegue a un público con estatus social alto tiene que pasar por la universidad, entonces Él no es Dios.
No, es que yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro. Dios puede usar al que nunca terminó la escuela. Y Él tiene empresarios en su iglesia, en su casa de luz. Y los empresarios estudiosos se sientan a oír. Capaz yo me siente a oír cuando usted enseñe, qué sé yo, sobre los huesos. Pero usted se sienta a oírme y yo enseñarle sobre el poder de Dios sobre los huesos. Usted podrá enseñarme de ciencia y de lógica, y yo le podré enseñar de que Dios puede darle vida a huesos secos. Supera la ciencia, supera los estudios. Usted podrá decirme que en su conocimiento es imposible pasar al otro lado, porque necesita un gran barco que lo transporte, pero yo le diré y usted se tendrá que enseñar, en sentarse y yo enseñarle, decirle que Dios puede abrir los mares. Quiero que entienda que Dios supera todo conocimiento en esta tierra. No importa cuántos seminarios, teólogos haya en el mundo para ser pastores, cuando Él se te presenta y se te hace real, ese cartón es una basura más para reciclar. Ya conmigo, yo necesito al Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que la misión que tenemos de establecer el reino de Dios sobre la tierra no será factible sin la intervención divina del Espíritu Santo de Dios. Pastor, ¿cómo llegamos a la clase alta? Llegaremos con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo hablaremos a los empresarios? Si yo no me gradué, lo haremos con el Espíritu Santo de Dios. Pastor, ¿cómo yo podré ayudar a un empresario que está atravesando problemas? Usted lo hará con el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted no lo hace con el Espíritu Santo, usted se ve obligado a estudiar. Yo quiero estudiar. Yo quiero seguir la universidad. Estoy esperando que ya la última niña vaya a la escuelita. No para que Él me use, no para un requisito de usarme y llevarme a nuevos niveles. Creo que puedo cooperar y no pasarme la vida ignorante. Amén. El Espíritu Santo está en esta tierra para equipar a la iglesia con el poder que se necesita para destruir las obras de Satanás. Con un quiebre de voz no destruye las obras de Satanás. Con un título universitario no destruye las obras de Satanás. Con una mega empresa multinacional no destruye las obras de Satanás. Así que nada de eso te va a dar poder. Tú podrás ser muy estudiado, muy graduado, y el diablo reinando en tu casa y haciendo de barajuste, y tú con un título en tu brazo. Tú podrás tener grandes quiebres de voz, buen talento para tocar los instrumentos, pero el diablo puede estar destruyendo tu casa, porque nada de lo que nosotros podamos conseguir en esta tierra tiene el poder para destruir a Satanás. Así que no podemos seguir confiando en lo que hemos adquirido en esta tierra. Necesitamos por fuerza una intervención divina para destruir las obras de Satanás. Esto es una esperanza para el que no ha estudiado. Esto es una esperanza para el que nunca pisó una universidad. Esto es una esperanza para el que no tiene una empresa, de que él puede conseguir el poder de Dios. Amén. Así que el poder de Dios no es selectivo y no solamente es dedicado para ciertos grupos de la iglesia. No, es que él estudió, él tiene más poder y más unción. A veces no es unción, es carisma nada más. Porque hay mucha gente en el mundo más carismático que muchos creyentes. Yo conozco gente en el mundo que sonría más que muchos cristianos aquí. Tiene carisma, es su personalidad. Oh, mira con qué elocuencia tiene para hablar. Correa tenía esa habilidad, que se metió casi todo el pueblo y cautivaba a esa gente. Y no estaba ungido. ¿Me entiende? Dios ha dejado al Espíritu Santo para equiparla en esta gran misión de establecer el reino de Dios sobre esta tierra. Dile que a ti te dejó el Espíritu de Dios. Si
Si el Espíritu de Dios no fuera necesario para tu vida, Jesús no se hubiese tomado la molestia de rogar al Padre que nos los enviase. Pero Él lo necesitó. Y como Él lo necesitó, sabe que la iglesia lo necesitará. Por eso dijo: yo rogaré al Padre para que envíe a otro consolador. Por esta razón la iglesia debe de perseguir una llenura fresca del Espíritu Santo. Porque en esa llenura está el poder que se necesitará para destruir las obras de Satanás. Pastor, no sé qué me pasó y de repente ya no hay tanta pasión por vivir en la iglesia. Necesitas el poder para destruir esa obra de Satanás, porque es un demonio trayendo desánimo en el corazón de la iglesia. Si usted no tiene ganas para venir o para congregarse o para buscar a Dios, hay influencia del mismo infierno. Y esa se la destruye, no yendo a la universidad, porque en la universidad hasta se puede descarriar más. No trabajando, porque mientras más trabaja, menos tiempo para orar. Eso no se resuelve humanamente, eso se resuelve únicamente con la intervención del Espíritu de Dios. Si usted está enfrentando desánimos para amar a Dios, para servir a Dios, para buscarlo, usted necesita por fuerza al Espíritu Santo para destruir esas obras de Satanás. Pastor, pero yo voy a la iglesia, usted me dice que estoy endemoniado, que el diablo también me puede tocar. Claro que sí, tocó a Pedro. Y es muy posible que usted muchas veces dijo: oh, yo amaré a Dios con todas mis fuerzas, le seré fiel. Y hoy escoge un día para congregarse. Un día Pedro dijo: Señor, yo moriré contigo al lado en la cruz. Y Jesús le dijo: a ti el diablo te va a zarandear, Pedro. Muchas veces decimos una cosa, pero en el transcurso de los días Satanás nos zarandea y nos hace ver como mentirosos. Nos hace ver como gente no comprometida en las cosas del Señor. ¿Y tú crees que eso se vence trabajando más? ¿Tú crees que eso se vence estudiando más? ¿Tú crees que eso se vence preparándose más? Eso se vence con una oración. Jesús, gracias a Dios, oraba, Pedro no. Que fuera de Pedro si no tuvieron Jesús intercesor. Jesús le dijo: yo he rogado para que tu fe no desmaye. ¿Saben por qué mucha en la iglesia gente aún no se descarría? Porque la gente en la iglesia muchas veces no se descarría, no por sus oraciones, sino por la intercesión de Él. Porque si fuera por sus oraciones, ya estuviese en el mundo. Gracias a Dios que Jesús dijo a Pedro: yo voy a rogar para que tu fe no desmaye. Dile que está al lado tuyo: tú necesitas de hombres que rueguen por ti. Porque a todos nos llegan esos momentos de zarandeo. A todos nos zarandean en su momento. Tú dile que a tuyo: consíguete gente que ruegue, consíguete gente de oración, consíguete gente de intercesión, que es lo que necesitas. Muchas veces somos más dados a conocernos, a encontrarnos contactos o palancas para entrar a un trabajo. Movemos cielo y tierra para conseguir una palanca para un trabajo, para una universidad, para un cupo en un colegio. Si nos consiguiéramos gente de oración, nuestra vida sería no más fácil, más llena de victorias. Cuando usted escucha la palabra victorias, entiéndase que detrás de esa palabra hay peleas. Porque no hay victorias sin peleas. No dije una vida más fácil, una vida más de victorias. Una iglesia intelectual, una iglesia adornada con una alfombra azul aquí adelante, con paneles acústicos y parlantes de gama alta, no son una amenaza para Satanás. Una iglesia intelectual de mucha preparación, con mucho instituto bíblico, con mucha gente estudiada y preparada, no es una amenaza para Satanás. Una iglesia carismática que le cae tan bien al mundo que ya son amigos, tampoco es una amenaza para Satanás. La única amenaza para Satanás es una iglesia de poder. Puede ser la más ignorante, pero llena de poder. Podrá no ser la más adornada, pero llena de poder. Podrá ser el pastor que a lo mucho llegó a iniciar 2, pero tiene poder. Amén. Estos días estaba con algunos hijos y les preguntaba: ¿tú terminaste la universidad? ¿Terminaste el colegio? Al otro le pregunté: ¿y tú? Ni a la escuela fui.
Y dentro de mí decía, había una voz: a esas gentes que quiero usar, no tienen dónde confiarse. Estoy diciendo que no estudie, no sea vago. Estoy diciendo que no trabaje, porque tiene que ser responsable. Pero sobre todo eso, debe haber una necesidad del Espíritu Santo. Ya conmigo, yo necesito. Yo siento al Señor aquí, en serio. ¿Será que Raquel me dejó algo? ¿O Evelyn me dejó algo de misericordia aquí? ¿O me estoy embarcando en la unción de ellas? Señor, si no, saca de su espíritu y que me lo impartan. Satanás tiembla ante una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Esa es la que hace temblar a Satanás. Usted se da cuenta, y va a ver la Biblia, que la religión, los fariseos que Satanás nunca se opuso a la religión. Nunca le hizo la vida imposible a Caifás. Nunca le hizo la vida imposible a Nicodemo. Nunca le hizo la vida imposible a los saduceos. Nunca. Porque para Satanás más ellos eran vistos como amigos que como amenazas. Pero los dos, Satanás y la religión, hicieron amistad para detener el avance de una iglesia de poder. La religión trabajará de las manos de Satanás y se nos opondrán, pero lo venceremos con el poder de Dios. Podrá capaz la que canta notársele todas las venas en el cuello, pero mientras adora, un enfermo se sana. Mientras adora a alguien que vino con la gana de renunciar, terminó más enamorado del Señor. Eso es poder. A lo mejor nunca terminó graduándose la que dirigía o el que cantaba, nunca se graduó de un conservatorio, pero se llenó de poder ese día. Amén. No importa si ya has recibido una llenura del Espíritu. No me importa si usted ya sabe lengua, porque a veces ese día te dio de lenguas y son las únicas con las cuales te quedaste. No sales mal. Así que no me importa si ya fuiste lleno alguna vez. Necesitamos una fresca llenura. Algo nuevo. Yo conmigo, algo nuevo. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos. Todos llenos. Todos esos 120 llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dios quiere llenar completamente a su iglesia con su Santo Espíritu para que haga la obra de Dios sobre esta tierra. El Espíritu Santo no solamente es para emocionarte y tirarte al suelo, o tirarte de rodillas y llorando por la presencia de Dios, o llevándote al altar a confesar tu pecado. El Espíritu de Dios no solamente hace eso. El propósito del Espíritu de Dios es convertirte en un testigo fiel de Jesús y que tú puedas hablarles a otros del Dios real que tú conoces. No importa cuán lleno haya sido. Creo que cada día el vaso de agua se acaba y hay que volverlo a poner agua. Usted no se toma el vaso de agua y le queda lleno, le queda vacío. Así que no importa si usted diga, pero si ya tomé agua. Usted necesita hoy agua y mañana seguirá necesitando, y toda su vida en esta tierra seguirá necesitando. No importa que usted me diga, papá, que a mí no me gusta el agua. No importa. El día que usted tenga una camilla en una clínica, el doctor le dirá, eso es por falta de agua. Y usted entenderá que toda su vida necesitó agua. Pastor, no entiendo por qué me llegaron piedras en los riñones. ¿Por qué tengo estos dolores? Ese día usted sabrá que necesitó en su vida agua. Pastor, no entiendo por qué los problemas. No entiendo por qué la dificultad. No entiendo por qué todo se me endemonia en la casa. Para que se dé cuenta que usted necesita el Espíritu de Dios. No entiendo por qué esta crisis es económica. Pero si yo voy a la iglesia, venir a la iglesia no te prospera.
No entiendo por qué esto. Usted se dará cuenta en esos días de conflictos cuánto necesita al Espíritu Santo. Esta llenura es el resultado de corazones vacíos de sí mismos. Ya conmigo, vacíos de sí mismos. En otras palabras, tenemos que aprender a vaciarnos nuestros corazones para que sea el Espíritu Santo quien los llene. Ya conmigo, vaciarnos de nosotros mismos. Vaciarnos de esos enojos, de esas iras. Pastor, ¿cómo sé que me estoy vaciando? Cuando te buscan la lengua, pero tú prefieres esconderla. Cuando te irritan, tú prefieres respirar. Cuando te ofenden, pero tú prefieres pasar por alto la ofensa. Eso se llama sabiduría. Cuando te lastimaron, tú prefieres perdonar. Bueno, te estás vaciando de ti mismo. Pero si te buscan la lengua y tú le sacas dos lenguas, tú estás lleno de ti. Dile que tuyo, estás lleno de ti. Si algo te hacen y te irritan, te molestan, se exaspera, explota el volcán, usted está lleno de usted, no de Dios. Así que tenemos que aprender a vaciarnos a nosotros mismos. Cuando usted es un egoísta, un acumulador de riqueza, usted está lleno de usted. Mi tema de hoy es: y todos fueron llenos. Y todos fueron llenos. Qué glorioso sería que hoy y todos fueran llenos sea real. Y que salgamos de aquí y que todo el mundo diga, y que cuando te preguntan, ¿y qué tal el ayuno? Y todos fuimos llenos. Sería glorioso, ¿no? Oye, ¿y qué tal el ayuno ayer? Y todos fuimos llenos. ¿En serio? ¿Pero qué pasó? No sé, pero de repente estábamos todos en el piso. Uy, ¿cómo me gustaría ir? Solo hay un Pentecostés. Ruega a Dios por otros, te toca a ti. Nosotros rogamos ayer. Esos de repente no son avisados. Esos de repente no es que ves una persona, una chica en televisión con el pronóstico del tiempo. Hoy, de acuerdo al clima, creo que va a venir el Espíritu de Dios. No hay pronósticos. No hay nadie que te diga hoy viene. Son de repente que Él sabe cuándo. No sabemos nosotros, pero nos lleva a nosotros a buscarlo, a estar expectantes, a perseverar. Porque ¿qué pasa si en el cielo se dispuso que el día sábado 30 de julio descendiera el Espíritu Santo y tú llegaste solo hasta el 29? Por un día te lo perdiste. Estabas a un día y por no perseverar. No sabemos, así que dile que es tuyo. Hoy puede ser, mañana puede ser. Pues yo quiero estar ahí cuando suceda. Ahora, esta llenura que Dios quiere tener sobre la iglesia con el Espíritu Santo es para enfrentar las tentaciones del diablo. Diga conmigo, para enfrentar las tentaciones que día a día el diablo nos presenta. Lucas 4:1. El diablo no respeta nada. No respeta si tú estás lleno o no. Porque no respetó la llenura del Espíritu de Dios sobre Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ya conmigo, por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Jesús, una vez que se dejó bautizar en el Jordán por Juan el Bautista, dice la Biblia que de repente el cielo se abre y cae el Espíritu de Dios como forma de paloma. Como forma de paloma, no era una paloma, como paloma. Yo no creo que el Espíritu de Dios descendió con plumas y era blanca.
Yo creo que era una forma de paloma con la cual él descendió. Entonces, como no buscaron otra imagen con cual identificar, dijeron, bueno, se parece a una paloma, pero no es una paloma. Y cae como forma de paloma sobre Jesús, y del cielo dice, este es mi hijo, quien trae alegría a mi corazón. Jesús estaba lleno del Espíritu de Dios. Imagínate, después de haber hablado Dios, ¿sabe que eso siempre pasa? Después que habla Dios, asoma el diablo. Después que Dios te da una poderosa palabra, prepárate para el desierto que viene. Prepárate para las tentaciones, enfrentarlas. Pero Dios me dijo esto, ¿y por qué me aparece el diablo? Pero si Dios me dio esta palabra, ¿y por qué mañana me ocurre esto? Pero si ayer me dijo Dios esto, ¿y por qué me botaron hoy del trabajo? Dile que al tuyo, si a Jesús le pasó, a usted también. Usted escuchará a Dios y a la vuelta se encuentra el diablo, fastidiándolo, tentándolo, porque el diablo busca un objetivo, el mismo que buscó con Jesús lo busca con todos nosotros. ¿Cuál, pastor? El no hacer la voluntad de Dios. El objetivo de Satanás con Jesús era que Jesús no termine haciendo la voluntad de Dios, sino que termine haciendo su propia voluntad. Cada vez que sufrimos tentaciones, cada vez que enfrentamos tentaciones, el diablo quiere que tú no hagas la voluntad de Dios. En eso él persiste, en eso él insiste, en eso él molesta, en eso él fastidia. Pero una llenura del Espíritu de Dios, diga conmigo, me apega a la voluntad de Dios. Diga conmigo, me apega a la voluntad de Dios. Nos enfrentaremos con la perseverancia de Satanás en destruirnos. Muchas veces usted pasará tiempo de oración por su familia, y justo en ese tiempo que ora más, su familia se endemonia más. Sí que es perseverante el diablo, ¿no? Donde usted es tentado a dejar de orar con esa intensidad porque no ve resultados. Donde usted es tentado a no ayunar más porque no ve resultados. El resultado era el diablo, porque se dio cuenta que tú estabas al borde. Entonces Satanás dijo, ya está cerca de que la familia camine detrás del Señor. Ya está cerca del milagro, ya está cerca del cambio en su familia. Voy a fastidiarle con la familia. Le voy a endemoniar más al padre, le voy a endemoniar más al esposo, le voy a endemoniar más a los hijos. Lo voy a hacer los número uno en rebeldía. Y usted mañana se encuentra con un esposo, el diablo y otros diablitos por ahí. Y donde usted llega a decir, pero estoy orando, estoy ayunando, ¿y qué está pasando? Está pasando que el diablo está asustado. Y que usted está al borde de conseguir algo de Dios. Él es perseverante, pero usted no puede doblegarse ante la perseverancia de Satanás. Cuando usted vea las cosas con mayor dificultad, entienda que está muy cerca. Cuando la vea las cosas completamente opuestas a lo que usted cree, entienda que está cerca. Jesús se enfrentó con estas tentaciones, pero lo hizo lleno del Espíritu de Dios. Cada día enfrentaremos tentaciones, pero cercioremos que seamos llenos, o que estemos llenos para enfrentarlas. Llenos, diga conmigo, llenos para enfrentarlas. Cuando llega el diablo, el Espíritu de Dios te dirá, ese no es la voluntad de Dios. Y tú dirás, pero qué malo hay en comer pan. Y Dios le podrá decir, pero es que hoy no quiero que comas pan. O te diga, pero ese pan no. ¿Usted no ha mandado a comprar panes a sus hijos? Y usted le dice, esa panadería no, porque es malo. Ayer, estos días que estamos aquí, envié a unos hijos a comprar pan. Y los panes que me trajeron eran diferentes a los que otras veces me saben traer. Estaban ricos. Y yo le digo, ¿dónde compraste ese pan? En la panadería, obvio. No, en la farmacia no vas a comprar, ¿no? ¿De cuántos miligramos o de cuánto? ¿Dónde compraste el pan? En la panadería, papá. ¿Pero en cuál panadería? No en esta,
es pan. Pero yo no quería de esa panadería. Sigo queriendo pan, pero no de esa panadería, de la otra. O sea, el problema no es el pan, sino en qué panadería comes el pan. El problema no es en ser próspero, sino en dónde encuentras la prosperidad. O sea, Dios no hace al pan pecado. No es que el pan era malo, no es que el fruto que comió Eva era malo. Es que Dios le dijo: a ese no comas. Y esa era la voluntad de Dios, que no comieras de esa panadería, sino de la otra. Y así nos pasará siempre. Pero él está yendo a la iglesia, pero ese no, es otro. Pero qué malo hay. Dile que tuyo, no se trata lo que a ti te parece, se trata la voluntad de Dios. Y solo con esa llenura descubriremos qué pan comer. Ese día Satanás le presenta una piedra y le dice: mira, este pan grande para ti solito. Y creo que ese día el Espíritu de Dios, dile al diablo que escrito está: no solo de pan vive el hombre. Y más tarde llegaron los ángeles a servirle comida, traerle pan, porque a Jesús le encanta el pan. Y comenzaron a darle comida, pan, pescado. El problema no era el pan, sino quién le daba el pan. Amén. Bien. 2. Llenos del Espíritu Santo para enfrentar las esferas sociales y culturales. Dile que a tuyo, tú tienes una cultura que tienes que destruir. Amén. Pastor, nosotros estamos llenos de culturas, sí, muchos. Muchos están más llenos de culturas que de Dios. Muchos tienen la cultura de los feriados. Para ellos los feriados son intocables. Así haya culto, yo no voy al culto, pero me voy de feriado. Otros tienen la cultura dominguera, donde creen que solo los domingos es necesario ir a la iglesia, porque solo ahí hay una palabra de Dios, los otros días no. Destruir cultura es destruir altares y es meterme en problemas yo. ¿Me entiendes? Amén o no amén. Las culturas son el resultado de un sinnúmero de formaciones y de informaciones que tú vistes y oíste. Muchos hombres, no digo ustedes, tienen la cultura de golpear a las mujeres porque la vieron, lo vieron en su papá golpeando a su mamá. Muchos hombres tienen la cultura de darle de comer a su familia platos vacíos porque su papá era un vagoneta y él es otro que hereda eso. Esas culturas, destruirlas, es de aquí, son argumentos. Otros tienen la cultura de la impuntualidad. Y eso, mira, yo conozco a alguien que ya llevo toda una vida mía y todavía no cambia esa cultura de la impuntualidad. No importa cuánto mensaje, no importa cuánta Biblia le dé, esas culturas se las enfrenta con el poder de Dios. Parece que usted tiene mucha cultura porque nadie dice amén. Muchos tienen la cultura que lo han hecho parte de su personalidad, de ser serios con todos. Es que yo soy así, esa es mi cultura. Dile que a tuyo, en tu vida se tiene que establecer la cultura del reino. No tu cultura se impone a la cultura del reino, la cultura del reino se impone a su cultura. Y muchas veces la termina destruyendo. Amén. Muchos tienen la cultura de los equipos de fútbol.
Usted lo ve gritando, se desgañotan en los estadios, pero en la iglesia son unas estatuas como la mujer de Lot. Gastan en boletos gritándole a un grupo de hombres, recibiendo cerveza porque los demás arriba tiraron un vaso de cerveza y quién sabe si era cerveza y no era orina y te cayó encima. Y pagas para esa vaina. Diles eso. Y es tocarle al ídolo de Barcelona o de Melec. Son culturas que esta sociedad tendrá que dejarlas cuando el poder de Dios se manifieste. En mi casa era una cultura que los fines de semana era familiar. No había fines de semana en toda mi etapa antes de llegar a Cristo donde cada fin de semana toda la familia llegaba. Nos reuníamos, era una comelona bestial. Toda la familia de mi mamá llegaban del norte, del sur, del este, del oeste. Y ese día era una comelona, todos los primos, todos los tíos, mis abuelos. Era una cosa chéverísima. En la tarde salíamos a jugar. Era lo más lindo, lo más hermoso, familiar. Era intocable para nosotros los fines de semana. Jugábamos boli, jugábamos indoor, comíamos. Y las fechas más especiales eran las Navidades, Nochebuena o fines de año, porque al otro día salíamos a recoger las camaretas. Cuando éramos más pequeños, tocábamos los timbres de toda la casa y salíamos corriendo. Así jugábamos. Íbamos de casa, ring, sopla. Imagínate, en el mismo barrio de mi abuela, gracias a Dios, ninguno de los nietos vivía ahí. Pero esa cultura terminó cambiando. Se establece la cultura de Jesús. Comenzaron los comentarios. Mira, ya no pasan tiempo con la familia, o sea, esto y lo otro. ¿Era la cultura de ellos o la cultura del reino? Amén. Así que la cultura del reino se tiene que establecer en nuestras vidas. Diga conmigo, la cultura del reino se tiene que establecer en nuestras vidas. Hechos 2:6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo: mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, barcelonistas, melecistas, los que habitamos en Mesopotamia, faranduleros, feriados, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Monte Sinaí, voluntad de Dios, los Juanes, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, de Manabí, de Chone, de Loja, de Riobamba, de donde sea. Todos estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de muertos. Es lo que me muestra aquí en el capítulo 2 de Hechos, que cómo el poder de Dios pudo abrazar a todas las culturas y a todas las lenguas. Se impuso, porque culturalmente es un conflicto unir el de la montaña de la sierra con el del sol de la costa. Culturalmente, para los de la costa, los de la sierra son unos cochinos, y para los de la sierra somos monos. Culturalmente juntarlos, usted no ve en iglesias indígenas un guayaco raro, y lo mismo en iglesias guayacas son indígenas, rarísimo.
Usted va por el centro y va a esas iglesias indígenas, todos son de la misma raza, de la misma lengua, de la misma cultura y del mismo moño, con el mismo poncho, y todos son iguales. Culturalmente, unir diferentes culturas es imposible. Imposible. Caminen de la mano el rico y el pobre, es imposible. Pero dice la Biblia, cayó el Espíritu de Dios y un hombre del vulgo, que era Pedro, que no pisó la universidad, los trataron con menosprecio. Son del vulgo, no son estos galileos de allá del barrio. Estos Dios los usa con poder para abarcar a todas esas culturas. Una cultura superior que otra, otra más rica que otra, otra más pobre que otra. A todos el reino de Dios se le impuso a diferentes culturas. Todos se quedaron maravillados. Que con qué facilidad y elocuencia hablaban estos apóstoles llenos del Espíritu de Dios. Ninguno se preparó para hablarle a diferentes culturas. Me acuerdo que me invitaron hace poco a predicar a una iglesia. Era una iglesia muy conservadora. Todavía hay esa iglesia. El pastor va a venir el jueves, por cierto, lo invité para el aniversario. Entonces van las hermanitas con faldas y maquillaje, los hermanitos bien con corbatita y la Biblia bajo el brazo. Entonces, yo fui ahí a predicar, imagínense, me metí a predicar ahí. Y comenzaron con las panderetas, los versos, los coritos, las canciones. Y Señor, ayúdame, por favor, ayúdame. Y orando, Señor, ayúdame, úsame para esta iglesia, para bendecirla. Y empiezo a predicar. Y decía, dame la gracia para llegarles a ellos, porque humanamente no les llego. Dame la gracia para llegar a ellos. No quiero estropearlos con el evangelio. Cayó la presencia al final, se desató, se abrió el cielo. Y yo tuve una lucha. ¿Qué música les pongo? Y si pongo una que cantamos en la iglesia y ellos no se la saben. Yo estaba, oren ustedes, yo ganando tiempo para ver qué música ponemos. Oren iglesia, el Señor, ¿cuál pongo? Esta de acá se sabrán, la cantarán, esta no creo. Y el Señor me puso en el corazón, llévame a tus atrios. Yo la puse, esa gente comenzó a corear la música, esa gente ministrada, la presencia de Dios se manifestó con esa música. Rara que usted la escucha aquí. Pero Dios llegó a ellos. ¿Me entienden? Usó a alguien que no es tan conservador como ellos para llegar a los conservadores. Dios se les metió en el cajón. Yo tuve que meterme ahí, porque mi deseo no es quedar bien, mi deseo es bendecirlos. Y si bendecirlos tenía que meterme por las ranuritas del cajón y hablarles y llegarles con el poder de Dios, pues lo hacemos. Amén. Esa gente salió bendecida, libre, todo el mundo llorando. No me imaginé esa apertura en ese día. Lo mismo pasó aquí. Todo gente de diferentes culturas, diferentes lenguas, y Dios llegó a ellos. Dios no le dijo, lo siento, Pedro habla español, así que tú, gringo, verás cómo la entiendes. Pedro no era ni bilingüe ni trilingüe. Pero Pedro, la lengua se la usaron. Y ese día habló Speak English. Ese día lo confundieron con italiano, porque todos hablaban en las lenguas donde ellos entendían. O sea, ese día hablaron en inglés, hablaron en quichua, si había por ahí uno, hablaban en británico, en mandarín. Y todo el mundo de diferentes lenguas y culturas comenzaron a recibir y a oír las maravillas de Dios. Terminó ese día y ni se acordaron qué inglés hablaron. Pero lo que sí vieron fue 3,000 almas tocadas por Dios.
¿Sabe quién lo hace? Dios. Que tú ni siquiera sabes qué significa Hello, pero ellos lo entendieron. Y recibieron a Cristo y tú ni tú sabías lo que dijiste, pero ellos lo entendieron. Dios afectando culturas, sociedades, y para eso quiere equipar la iglesia. Que la cultura de este país no sea un impedimento para usted llegar a ellos. Llegue a ellos con el poder de Dios. El Espíritu Santo llenará la iglesia para que ella pueda ser el instrumento de Dios para transformar sociedades. Diga conmigo, transformar sociedades. Diga conmigo, transformar sociedades. La iglesia no puede esconderse de los problemas de la sociedad. Dile que tú no puedes esconderte de los problemas de la sociedad. Como bien contaba Raquel, le decían, uy, en mi barrio está mucho el robo, la delincuencia. Pues dile que tuyo, ahí te necesita Dios. No puedes esconderte. Dobla las rodillas, empieza a gemir, empieza a clamar, empieza a interceder, porque ahí te necesitan. Solo a un hombre Dios lo puso en el paraíso, a ningún otro más. Entienda esto, por favor. Gloria a Dios que Adán gozó de un mundo perfecto, de un Edén. Solo hubo un hombre donde Dios lo colocó en un jardín. De ahí a todos en este mundo, hasta Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús oró por usted y por mí, diciéndole al Padre, no los quites de este mundo, déjalos, para que el mundo vea, este mundo vea que tú los has enviado. O sea que su permanencia aquí es la respuesta de la oración de Jesús. Su estar situado en ese barrio, en ese sector, en ese trabajo, en esa universidad, es la respuesta de la oración de Jesús, rogando que usted no salga de ahí, pero que el mundo vea, que ese mundo que le rodea vea a Cristo en usted. O sea que son en los momentos o en los lugares de mayor necesidad donde nos necesitan. Donde hay mayor tiniebla, necesitan la luz. Dile que atrás tuyo, te necesitan en ese barrio. Dile que a tuyo, te necesitan en ese barrio. La iglesia no puede esconderse de los problemas de la sociedad. Dios la llamó para enfrentarlas y cambiarlas. Ayer conversaba, en estos días conversaba con un hijo, me decía, papá, yo fui malo. Yo nunca maté a alguien, pero vi matar. Me querían matar. Fui de lo peor. ¿Qué no hice? Pertenecía a esos sicarios. Yo era parte de ellos, gatillero. Yo era parte de eso. Me dice, pero un día no sé qué pasó. Yo vendía droga, era narcotraficante. Dice, estoy aquí al lado de Pablo Escobar y no lo sabía. Fui malo. Y le pregunto, ¿y cómo tú dejaste esa vida? Ni yo sé, papá, me dice. De un momento a otro ya no quise meterme esa vaina. Y ahora yo le predico y le digo, la vida que tú me cuentas es donde tú vives. Sí, ahí mismo. Y yo he ido allá. ¿Por qué no me dices? Ahora yo les predico, yo les hablo. Y ellos un día me dijeron, un día me dijeron, si tú no buscabas a Cristo, te matábamos. Me decía, papá, ellos controlan el barrio. ¿En serio? Sí, papá, un día que usted entró me dijo, ay, Dios mío. Un día que usted entró, vio que usted se parqueó en mi casa y se fueron. Ellos me dijeron, ¿y quién es él? Vimos que se parqueó en tu casa y él tuvo que decirle, es mi pastor y con él no te metes. Te metes con Dios. Y le respondieron, sí, con ellos yo no me meto, esos son hombres santos de Dios, que sigan nomás. Este hijo, ya otro día para ir a tu casa me voy a persinar bien. Pero lo usan ahí mismo, lo está usando ahí mismo les predica, ahí mismo ora y de ahí mismo
Dios lo sacó. Dile que a tuyo, esos lugares Dios te necesita. Papá, pero mi familia está peor. Ahí te necesita Dios. Pero mi esposo no quiere caminar. Ahí te necesita Dios. Mi esposa está malcriada. Ahí te necesita Dios. En esos lugares donde tú puedas transformar vidas, transformar sociedades, transformar barrios, transformar culturas, Dios quiere equipar a la iglesia con ese poder. Amén. 3, llenos del Espíritu para enfrentar las esferas religiosas. Llenos del Espíritu Santo para enfrentar las esferas religiosas. Hechos 4:1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. Los sacerdotes, ya conmigo sacerdotes, ya conmigo saduceos. Y los saduceos, resentidos, imagínate, gente se resiente por tu predicar. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era 5,000. ¿Quiénes estaban resentidos? Los religiosos, los fariseos, los sacerdotes, los saduceos. ¿Por qué estaban resentidos? Porque los discípulos estaban predicando en el nombre de Jesús. Y no solo con eso, sino que el nombre de Jesús sanó a un paralítico, a un cojo, en el pórtico de Salomón, que por toda su vida estaba en el pórtico pidiendo plata, mendigando. Y ese día Pedro estaba chiro ese día, pero lleno de poder. Dile que tú podrás estar chiro, pero puedes también estar lleno de poder. Ese día Pedro y Juan andaban sin plata, sin dinero. Y el mendigo del pórtico de la hermosa, del pórtico de Salomón, le dice: ¿no tienes algo que darme? Pedro y Juan dicen: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo, algo sí tengo. Oh, si así fuéramos nosotros. No podré tener empresa, no podré tener el mejor carro, no podré tener el mejor salario, pero algo sí tengo. Y tengo lo que tú sí necesitas. O sea, Pedro le dijo: tú no necesitas más plata, tú necesitas el poder de Dios. Tú no necesitas más mendigar, tú necesitas el poder. Y eso sí tengo. No tengo estudio, no tengo preparación, no soy un gran empresario, no soy un hombre exitoso, pero tengo el poder para cambiar vidas, tengo el poder para levantar paralíticos, tengo el poder para sanar enfermos. Y lo que tengo te doy. Recibe el poder en el nombre de eso. Y ese día el paralítico saltó. Pedro tenía lo que los fariseos no tenían: poder. Y ese poder necesita la gente. Ese poder necesita tu esposa. Ese poder necesitan tus hijos. No podrás ser a lo mejor el padre que ellos desean, pero tienes el poder para cambiarlos, para transformarlos. No tienes el negocio que desearías, pero con el poder ayudas a más gente que dando trabajo. ¿A cuántos enfermos evitarías tú con el poder de Dios gastadera de plata? ¿Saben lo que es? ¿Para qué se preparan los doctores y los médicos? Para pasarse la vida atendiendo enfermos. Ellos son ricos por los enfermos, no por los sanos. O sea que estas empresas se enriquecen a causa de la necesidad de la gente. El cáncer, para el cáncer ya hay cura, pero ellos no quieren darla porque se les acaba el negocio. Ellos no quitan enfermedades, son calmantes. Calmantes. Tienes esto, tómese esto, hágase eso, y se calma y le dura un tiempo. Porque el negocio es: te calmo unos días, unos meses, pero yo sé que mañana vas a regresar porque llega el mismo dolor. Ah, ya, ¿qué hacemos entonces? Hagamos esto y lo otro. Tú sigues comprando, sigues pagando, se siguen haciendo ricos y tú sigues estando enfermos. Pero si cargamos el poder, evitamos que gente gaste tanta plata. Imagínate aquella mujer, 12 años gastando dinero, porque no había ni un solo médico que la pudiese sanar.
Y un día, solo por tocar el borde del manto de Jesús, sana fue. Pedro dijo: no tengo oro ni plata, no tengo poder. O sea que estos discípulos, escúchame bien, iglesia, y quiero que lo reciban en el corazón. Estos discípulos no perseguían ni ser estudiosos, ni ser preparados, ni ser ricos. Y tenían las mismas promesas que usted y yo tenemos. Se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos. Pero ellos no perseguían riquezas. Ellos perseguían el poder. Y persiguiendo el poder, nunca tuvieron necesidad. Su ministerio fue suplido. Podían viajar. No pasaron hambre. Más bien dice la Biblia en Hechos que ninguno tenía necesidad. Si buscáramos el poder, créeme que tu economía no será afectada, será bendecida. Tu cuerpo será bendecido. Tu ser entero será bendecido. Dios quiere llenar a la iglesia para que la iglesia no tenga necesidad de correr a la fuente del mundo para encontrar los recursos para vivir. Dios puede darlo todo, solventarlo todo, sostenerlo todo, sustentarlo todo. Dios quiere equipar su iglesia para que la iglesia no tenga necesidad de ir al pozo a buscar lo que el mundo ofrece. Jesús dijo: los gentiles buscan estas, dejen a los gentiles que busquen estas cosas. Ustedes busquen el reino. Eso se lo está diciendo a nosotros. Digo, los gentiles no duermen por conseguir dinero, no duermen por conseguir lo que necesitan. Ustedes no, ustedes busquen el reino y eso se les será añadido. Iglesia, busque el reino, busque a Dios. Y lo que usted necesita, Dios le añadirá. No sea como los gentiles buscando cosas. Busque el reino. Hoy estamos buscando el reino. Mañana buscaremos el reino. Todos los días buscaremos el reino. Y de alguna manera, milagrosamente, Dios bendecirá. Dios pagará esa cuota. Dios pagará esa deuda. Dios pagará ese alquiler. Dios pagará la luz, el agua. Comerás, te sentarás a comer gustoso. Porque sabemos que no le servimos a un jefe malo, sino a un Dios vivo y real. Diga conmigo: vivo y real. Lamentablemente la religión odia a Jesús y se oponen a un mensaje de gracia y favor. Es muy posible que para el fariseo el mendigo no se merecía ser sano, porque como un día dijeron los discípulos: ¿será que pecó este o sus padres? Y ese día Pedro y Juan: se sanó. Saltó. La noticia llegó a los fariseos. Se pusieron molestos porque un paralítico se sanó. Imagínense. La religión se pondrá molesto porque al que ellos descalifican, tú los haces ver que son muy útiles en las manos de Dios. Oh, es que tú estás predicando una gracia liberal. Si él pecó, él no merece que Dios lo use. Él merece estarse sentado en la última fila. Y tú llegas con un mensaje de gracia y le dices: Dios te ama, Dios te puede usar, Dios te puede levantar, Dios te va a sanar. Eso los molesta, los fastidia. Porque creen que solo un grupo, una élite pequeña es la que merecen lo bueno de Dios. Los otros no. Amén. Así que dile que está al lado tuyo: necesitamos poder, una llenura fresca de Dios. Es la religión quien tiene a aterrorizar a la humanidad, haciéndoles creer que tenemos a un Dios de juicios. Usted los ve parándose en las esquinas, a todo el mundo, a toda la cuadra mandando al infierno, y nadie sale al llamado de ellos. Nadie. Usted lo ve, los mismos cinco, el del pianito, el tilín tilín, la hermanita con el micrófono, el del sonido y otro orando. Y terminan predicando una hora, se desgañotan y a la hora de irse son los mismos. A todo el mundo mandó al infierno, a todo el mundo condenó. Tu adúltero, no pienses girar, la ira de Dios. Si no te arrepientes, la ira de Dios. Hago una pregunta: ¿a quién Jesús? Al gadareno le dijo: arrepiéntete. A la prostituta le dijo: arrepiéntete.
A Zaqueo le dijo: arrepiéntete. El arrepentimiento es un resultado del amor de Dios. A Pedro le dijo: arrepiéntete, no. Le llenó la barca y después el hombre se arrepintió. El arrepentimiento es un resultado del amor de Dios hacia nosotros. Pero, que tienes que hacer esto y lo otro. Pero usted ve y habla de este Jesús. Usted ve a la gente maravillada y dice: gracias, porque nunca me habían hablado así de Jesús. Ayer un hijo me compartía: papá, tenemos una buena noticia, una doctora que es católica nos va a ayudar el día de la actividad social. Qué bueno, hijito. Hay que llevar algunos cuadros de la Virgen María porque no se vaya a ofender. Y me decía: papá, ¿sabes que yo me llevo mejor con ellos que a veces con muchos cristianos? Me decía: sí, es verdad. Y me decía: ¿sabe lo que decía papá? Me decía: ¿sabe lo que me decía esta mujer? Me decía: contigo es el único que puedo conversar, porque los otros cristianos no se puede conversar, es pelea así. Uno medio abre la boca y termina peleando con ellos, pero contigo puedo conversar. Y le digo: hijo, es que eso se trata. De eso se trata. Ya conmigo, vamos a enfrentar las esferas religiosas. Usted puede hablar del mismo Dios con un mormón y no pelear quién miente y quién tiene la verdad. Usted piensa que usted tiene la verdad porque usted está en esta postura, ¿no? Pues si usted fuera un mormón, pelearías esa verdad. Así es esta cosa. Hablan y defienden sus posturas, pero no hablan de Dios. Nosotros sí tomamos y sí chupamos. La religión que vivimos nos permite hacer eso. Y tú dices: no, eso es el diablo porque la Biblia dice esto. Nosotros no. Y hablamos de nosotros, hablan de ustedes, de lo que yo hago, de la religión, pero no hablan del Cristo, de la esencia. Amén. Dígale a ese mormón: ¿sabes? Dios es bueno y envió a su Hijo a salvarnos. Y esto va a decir: sí, es verdad, Dios es bueno. Y ya no pelean. Hablen de Dios mejor. Evítese tanta pelea. Tenemos que enfrentar las esferas religiosas con el poder de Dios. Diga conmigo: con el poder de Dios. Por esta razón Dios busca llenar a su iglesia del Espíritu Santo para que puedan manifestar el verdadero carácter de Dios. Diga conmigo: el verdadero carácter de Dios. 4 y último, lleno del Espíritu Santo para enfrentar las esferas políticas. El es tuyo. Si tú pensaste que no ibas a enfrentar las esferas políticas, pues allá vamos. Verso 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniéndoles en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros estos? Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos. Diga conmigo: llenos del Espíritu Santo. Las esferas políticas trabajan de la mano de la religión. Se oponen a este glorioso evangelio. Se oponen a este glorioso evangelio. Porque la iglesia llena del Espíritu Santo quien desnuda a estas esferas y las pone en descubierto ante todo un pueblo. Y esto me decía el Señor en la madrugada de hoy. El Espíritu Santo equipará a la iglesia para que glorifiquen a Dios en medio de tribunales, delante de jueces y frente a políticos. Así que dile que al tuyo: no tengas miedo de estar en una audiencia. Ten miedo que estés vacío de él. Estaban los gobernantes,
las autoridades de Roma y al lado de la religión, interrogando a Pedro y a Juan, porque un paralítico se sanó. ¿Por qué están los políticos? Porque el paralítico, al ser sanado, le quitó el negocio a una farmacia grande en el país. Si habemos millones que creemos en Dios, ¿tú crees que los políticos estarán contentos que esos millones no usen mascarillas? Es un quiebre económico, porque esos millones creen en el poder de Dios. Y como no compran lo que ellos venden, pues amenacémosle, cerrémosle los templos, que no se congreguen, porque la iglesia llena del poder quita y derrumba negocios. Vacúnate. Si hay millones que creen en Dios y creen que no tienen necesidad de vacunarse, ¿usted cree que los políticos se van a quedar contentos? La iglesia, el que cree en el poder, desnuda la corrupción de ellos. Y es una evidencia a toda una nación de que el poder de Dios es la cura para una enfermedad. Entonces ese día estaban los políticos, las autoridades y los religiosos. Y Pedro y Juan, ¿por qué nos interrogan? Porque le hicimos el beneficio a un hombre que era cojo y ahora camina. Por eso, ¿qué mal hemos hecho? Imagínate que yo le diga mañana a la alcaldesa: tráigame a esos enfermos, se van a sanar, y no usarán mascarillas. Le hago un beneficio, pero nos cierran las puertas. Le hacemos un beneficio a la sociedad, como hoy lo estamos enfrentando hoy, el problema legal de la iglesia. Estamos haciendo beneficio a miles de personas y no nos quieren probar la legalidad de la iglesia. Cuando hacemos beneficios y nos privan de constituir, hemos bendecido, hemos dado a comer a miles, y nos cierran las puertas al momento de un papel legal que la iglesia necesita. Hay que ir a audiencias, pues a audiencia vamos. Como un día dijeron: pero ¿por qué no vienen en son de paz y amor? Hemos ido y lo seguiremos yendo. Los problemas son ustedes. Aquí estamos pacíficamente. Así que debemos prepararnos. Créanme que yo estoy contento de estar en esa audiencia. Me pica la lengua por hablar. Y hablarle a Dios, y que el juez escuche de Dios, y que los abogados escuchen de Dios, y quienes estén escuchen de Dios, y que un día se digan y que comenten todos los abogados: esa audiencia está en la iglesia. ¿Y qué se habló? De Dios. ¿Y tú qué hiciste? Yo no voy a pelear con Dios, yo le di rápido esos papeles. Yo sí estoy emocionado con esto. ¿Me entiende? Y usted pregunta a los abogados, y yo le pregunto a los abogados: es la primera vez que estamos en una audiencia peleando esto. La primera iglesia. ¿Será por eso tanta oposición? Lamentablemente muchas iglesias han cedido a la coima, pero esta no. Y si por no caer en corrupción tenemos que ir a una audiencia, pues para allá vamos. Porque eso hablará más fuerte de lo que yo puedo decir. Y quedará este antecedente en toda la base de datos judicial, que una iglesia estuvo frente a un juez. Y más gloria será que tendremos la victoria. La verdad frente a una corrupción. Y Dios equipará, así como equipó a Pedro y a Juan,
para estar frente a un concilio, para estar frente a jueces, para estar frente a gobernantes, llenos del Espíritu Santo, así estaremos. Y cuando te toque hablar, hablarás lleno del Espíritu Santo. Y los que vayan a hablar en esta audiencia el lunes, hablarán llenos del Espíritu Santo. Y pondrán el nombre de Dios en alto. Hechos 4:19. Juzgad si es justo esto. Obedecer a Dios antes que vosotros. ¿Es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios? ¿Es justo? No hay problema en decir el mismo verso el lunes. ¿Es justo? ¿Es justo que una institución que la constituye Dios, el hombre se oponga? ¿Es justo? ¿Quieren ser mayores que Dios? ¿Es justo que le hagan trabas a un organismo que Dios le instituyó y que simplemente está puesta para bendecir al país y a la humanidad? ¿Es justo? Porque no dejaré de estar aquí y presentarme las veces que sea. No podré callar de lo que he visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y lo soltaron y les dieron el acuerdo ministerial, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Así que si usted piensa que la iglesia solamente es dar para las calles, que la iglesia solamente es para andar ahí por los barrios, por los parques, también es para andar delante de los jueces, delante de los fiscales, frente a abogados. No solamente es para andar en las calles, no solamente es para andar por los barrios, para estar frente a cámaras de televisión, para estar frente a juzgados. En Estados Unidos, ¿cuántos pastores hoy no están metiendo presos? La pandemia fue hace 2 años. Y porque un pastor le creyó a Dios e hizo culto en pandemia, hoy lo había metido preso por haber hecho culto cuando no se debería hacer culto hace como 2 años. Pues me encantó la noticia que publicaron y el pastor ganó la audiencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Acaso que solamente en los púlpitos estamos llenos del Espíritu? ¿Acaso solamente en las calles estamos llenos, necesitamos estar llenos? ¿Acaso solamente con la camiseta del Evangelio cabe que necesitamos estar llenos? De ninguna manera. Debe de verse que un día estará en un tribunal. ¿Por qué no creer que usted un día será un abogado dentro de un juzgado? ¿Por qué no creer que usted será el próximo juez que el país necesita? O el próximo fiscal. No importa donde nos lleve, donde estemos, debemos estar llenos del Espíritu, para que todo el pueblo glorifique a Dios. Que recursos humanos se dé cuenta que mejores son los recursos de Dios. Necesitamos al Espíritu de Dios. ¿Por qué no se pone de pie y le dice: Espíritu de Dios, lléname hoy? Lléname de ti.